Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, vamos a mostrarles unas imágenes, a ver qué piensan de ellas, si de pronto saben dónde son. ¿Verdad? Bueno, hay una cosa con estas imágenes. La cosa es que estas no fueron tomadas con una cámara, no son de la vida real. Todas son producidas por una mecánica de producción de juegos, algo que renderiza unas imágenes de diferentes maneras, o son parte en sí de un juego. La cosa con estas imágenes es que son fotorrealistas y son a lo que han llegado los videojuegos hasta el día de hoy. Para comparar cómo han llegado los videojuegos hasta este punto, devolvámonos hasta 1958, donde empezó el primer videojuego, que se vería así. Esto se llama Tennis for Two. Fue presentado en una feria de tecnología en 1958 por William Higginbotham y instantáneamente cogió el interés de muchas personas que lo encontraron absolutamente increíble, a pesar de que hoy en día parezca un vejestorio. La creación de este Tennis for Two sirvió como una inspiración enorme para muchas personas y muchas compañías decidieron empezar a meterse en esta nueva industria que estaban haciendo de los videojuegos. Una de las más grandes, quizás la conozcan, se llamaba Atari. Estos son 4 tipos de juegos que estaban para la consola Atari 2600. Uno de los más conocidos sería Pitfall, no creo que lo conozcan, esto es muy viejo. Y a medida que crecía la industria, muchos y muchos más juegos fueron desarrollados. Muchos de ellos también eran absoluta basura, como el ET. Y un día nació una compañía, o una compañía decidió también meterse en este tipo de entretenimiento que se llamaba Nintendo, creando un personaje que tal vez reconozcan. Ese es Mario. Esta fue la primera forma que tomó Mario en el juego Donkey Kong para las arcades. Las arcades son esas máquinas gigantes que ni siquiera eran consolas, que había que ir a unas tiendas específicas donde estaban las arcades y jugar allá. Bueno, el inicio o la creación de Mario fue el inicio de las franquicias en los videojuegos. Hoy en día todos conocemos a Mario, ¿verdad? Digamos que sí. Y desde ahí muchas otras franquicias, Sonic, Crash, salieron a la vida y hicieron crecer esta industria. Hoy en día, con la finalidad de hacer que los jugadores se inmersen más en los videojuegos y sientan de verdad cómo son estos mundos, los desarrolladores de los videojuegos han llegado a gráficas increíbles, han usado estas mecánicas para de verdad hacer que sus juegos se sientan, se vean reales, se vean verdaderos, y esto es lo más increíble de todo. Los videojuegos, pero, tienen una gran influencia además en muchas otras industrias del mundo. En la economía, los videojuegos han tenido un crecimiento bastante grande en los últimos años. En 2012, en Estados Unidos, 6.2 mil millones de toda la economía de los Estados Unidos fueron producidos solo por los videojuegos. Incluso en el ámbito de empleo, todos aquellos que trabajan en la industria de los videojuegos ganan en promedio 85% más que la mayoría de los trabajos comunes. También, pero, los que trabajan en esta industria no solo lo hacen para crear los videojuegos, hay unos que también simplemente trabajan jugándolos. Sí, como dijo Pedro, en los últimos años principalmente se desarrollaron los esports, como ven en la imagen de allá, los deportes electrónicos. Básicamente es como los videojuegos se han convertido en un deporte. Les puedo decir desde mi experiencia personal, desde hace 2 años durante el intercambio yo tuve la oportunidad de ir a Berlín al campeonato europeo del juego League of Legends. Y les puedo decir que esto se diferencia por muy poco de un partido de fútbol o un estadio. De pronto el tamaño del estadio en cierta medida, pero la forma en que los jugadores son tratados como verdaderos deportistas, con entrenadores y todo, es exactamente como funcionan los deportes hoy en día. Entonces podemos ver que estos han llegado hasta convertirse en un deporte. Bueno, la mejor forma de ver cómo los videojuegos han crecido en los últimos años es comparándolos, ¿cierto? Claro que comparar siempre es la mejor forma. Lo comparamos con las industrias de entretenimiento más grandes, el cine, los libros y la televisión. Comparado con el cine, los videojuegos ya lo sobrepasaron. Este año
los videojuegos han producido mundialmente un total de 70.000 millones de dólares, mientras que el cine solo ha producido 32.000 millones. Son cantidades enormes, sí, pero ya los videojuegos lograron pasar. Claro que una industria que es más nueva, como los videojuegos, aún no es capaz de sobrepasar las otras más mainstream, por así decirlo. Los libros y la televisión aún superan los cientos de miles de millones de dólares. Por otro lado, otra de las influencias más grandes de los videojuegos es el avance tecnológico al que han llevado. Por eso, Welcome to the Future, bienvenidos al futuro, traído a ustedes por los videojuegos. El reconocimiento facial, el reconocimiento de movimiento, como todos conocen el mando de Wii o el Kinect, todos conocen el Kinect. Y todo esto fue gracias a que los desarrolladores de verdad querían que los jugadores sintieran sus juegos, sintieran sus historias. Entonces estas mecánicas, si las usan los desarrolladores para contar una historia, para mandar un mensaje, estas son características que ya se asemejan mucho a algo que sería el arte. Exactamente. El arte, por definición, lo podemos ver como una expresión de la creatividad humana de una cierta manera. Y de eso se ve de muchas formas distintas, como las más viejas podrían ser la literatura, la pintura, la música o la escultura, incluso la arquitectura u otras más recientes como la actuación, la dirección, la fotografía y hasta la edición en los últimos años. Cada una de estas teniendo grandes obras que podrían ser llamadas obras maestras dentro de su propio ámbito, como serían la Divina Comedia, la Noche Estrellada, Imagine de John Lennon, la Venus de Milo, el Museo Guggenheim en Bilbao, el Joker de Heath Ledger, 2001, Una Odisea en el Espacio, La Madre Migrante o hasta películas como El Viaje de Chihiro. ¿Por qué les muestro esto? Lo que quiero hacer es que vean como que cada forma de arte expresa sus cosas de una cierta manera distinta y por lo tanto es muy complicado compararlas. Yo no puedo llegar y decir, Imagine es mejor que La Noche Estrellada. Eso son como cosas completamente distintas que buscan cosas completamente distintas. Entonces, así mismo manera como para que estén un poquito abiertos a recibir la idea de que los mismos videojuegos también podrían ser considerados como un arte. ¿Por qué? Si pueden ver, un juego trata de contar una historia, como decía Pedro, que en ciertos puntos se asemeja en complejidad y en los mensajes que transmite a grandes obras literarias, acompañadas por bandas sonoras que son reconocidas mundialmente. El modelaje 3D se asemejaría a la escultura, por ejemplo, es decir, toman pequeños elementos de cada una de las otras ramas de arte para formar una más compleja que tiene una gran diferencia y es parte de lo que la critican. Este señor de acá se llama Roger Ebert, fue uno de los críticos de cine más famosos de nuestro tiempo. Él decía que los videojuegos nunca podrían llegar a ser arte por el mero hecho de que el arte nos debe llevar a un fin específico. Sin embargo, los juegos tienen como esa característica de decisión, que el jugador puede tomar ciertas decisiones y afectar a lo que va a llegar y por lo tanto no nos llevarían a ese final esperado del arte. Sin embargo, no estoy de acuerdo con eso. El arte no nos debe llevar siempre a un fin específico, sino por favor díganme cuál fin o qué nos quería decir exactamente Jackson Pollock con esta pintura. Es algo muy subjetivo y que depende del punto de vista de cada persona. Cada persona lo interpreta de una manera distinta y lo lleva a un final diferente. Por ejemplo, otro ejemplo para esto sería el final de la película Inception en 2010. Cada persona ve las cosas de una manera distinta y eso afecta la forma en que ve las cosas, no lo lleva a un final predestinado. Entonces, y además los videojuegos tienen la posibilidad de hacerse muy fácilmente con otras personas. No estamos limitados a hacerlo solos, como sería el caso en algunas de las otras formas de arte. Nos permiten juegos en línea conocer a millones de personas de todas partes del mundo que en la vida real estaríamos ya sea separados por condiciones geográficas, políticas, sociales, y ellos dejan esto de lado y nos permiten conectarnos con gente que la vida real no nos permitiría. Y para concluir, quisiera mostrarles esta frase de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, que dice que los jugadores son artistas que crean su propia realidad dentro del juego. Se relaciona mucho con lo que les decía del arte, es decir, esto nos lleva a que no es solo artista el desarrollador, el que crea los juegos, el que los forma, sino el propio jugador, ya que según sus decisiones, si él lo hace solo, con una persona, lo afecta de una manera distinta el mensaje que este juego transmite y cómo lo hace. Es decir, no es importante el final al que nos quiere llevar el juego, ya que este puede diferir de muchas formas. Lo importante, como les digo, no es el final, sino el camino que recorremos para llegar a él. Muchas gracias.